Hola, buen día. Bueno, me encuentro acá con el doctor Pablo Sidaja. Un gusto conocerte. Bueno, estamos acá en su consulta, que es maravillosa. El doctor Pablo es experto en medicina regenerativa, pero el día de hoy, Pablo, no quiero que conversemos respecto a lo que tú haces en el día a día. Ya puedo ver tu agenda, que está llenísima de pacientes, sino que quiero que hablemos un poco más de lo que es el doctor, de por qué, de lo que es el doctor, en por qué eligió estudiar medicina regenerativa, por qué decidió apuntar con esto y hacia dónde va. Bueno, todo inicia más o menos en el año 2019. Realmente antes de la pandemia del coronavirus, yo estuve como docente universitario por 5 años y estuve trabajando con población muy vulnerable, realmente, personas de muy bajos recursos que padecían múltiples enfermedades y entre esas enfermedades, complicaciones de las mismas y además dolor crónico asociado. Y al tener poco acceso a medicamentos para poder combatir sus enfermedades, comorbilidades, complicaciones e incluso dolor crónico, empecé a buscar alternativas para poder tratarlos. Realmente empecé a ver que el cuerpo era capaz de regenerarse solo o incluso de autodesinflamarse si le damos las herramientas para hacerlo. Lo más básico para hacer y las primeras guías de tratamiento, el primer paso siempre es hacer ejercicio y dieta. Y esto es porque le damos la oportunidad de que el cuerpo vuelva a hacer un reset y vuelva a tener parámetros normales. Muchas veces tenemos alto índice de glucosa porque el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, el cortisol sube, la adrenalina sube, llevamos una vida muy acelerada. E imagínate lo que es vivir todos los días vulnerable a situaciones económicas, situaciones sociales, rechazo social. Todo esto agobia a la persona, incluso hasta insomnio, porque no saben el día siguiente qué van a poder comer. Entonces empecé a ver puntos débiles de la población al inicio y bueno, fue donde adquirí una de mis primeras deudas, que fue un láser frío en el año 2019. En el año 18 había conocido la tecnología, pero no tenía el dinero para poder comprarlo. Entonces adquirí este láser mediante un financiamiento donde me dio mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar, era algo muy nuevo. Claro. Entonces empecé a utilizar este láser y empecé a ver maravillas, como algo, una luz que ni siquiera quitando la ropa del paciente lograba aliviar el dolor. Y los mismos pacientes muy impresionados, incluso incrédulos. No, eso no va a funcionar, doctor, ¿cómo se le ocurre? Y si para mí era difícil entenderlo, ¿qué iba a hacer para un paciente que no tiene idea de lo que está pasando, verdad? Entonces inicié con este proceso en donde una pequeña deuda empezó a cambiar muchas cosas y me empezó a abrir los ojos. Entonces fue donde empecé a utilizar mi salario como médico y como docente para irme al extranjero a prepararme y conocer un poco más de lo que se ofrecía. Entonces realmente empecé a ver que el cuerpo, si usted quita los agentes agresores, el cuerpo es capaz de curarse. Entonces empecé a buscar alternativas como el plasma rico en plaquetas y lo empecé a utilizar para úlceras de pacientes que eran diabéticos, con enfermedad venosa, con enfermedad arterial periférica y que llevaban 3 años con úlceras, 10 años incluso con úlceras abiertas. Y entonces yo dije, tiene que haber alguna solución para estos pacientes. No tienen seguro social, entonces no pueden visitar la caja. No tienen dinero, entonces viven con el dolor constante, con infecciones. Entonces inicié a hacer mis experimentos, y digo experimento porque realmente es como un inicio. Esto se llama prueba y error. Entonces empecé a hacer pruebas con los pacientes y te puedo decir que, para no cansar con el cuento, atendí más de 3.500 pacientes en la zona de Lomas del Río de Pavas, zonas de todo el país. E incluso mucho extranjero, gente de Salvador que venía a refugiarse a Costa Rica, gente de Nicaragua, México, que cuando vi gente mexicana en Lomas del Río viviendo, me impresioné mucho, porque jamás pensé que gente del norte viajara más hacia el sur a Costa Rica. Sí, Centroamérica, uno está acostumbrado a ver mucho hondureño, mucho salvadoreño, nicaragüense, pero mexicanos en zonas
vulnerables de Costa Rica no lo pensé. Entonces realmente esto me empezó a generar más, ¿cómo se llama? Curiosidad, y dije, ¿qué más puedo llegar a hacer? Y bueno, ya yo había estado en contacto en algún momento con mis abuelos, mi abuela tenía una enfermedad autoinmune de hígado y mi abuelo diabético muy complicado, y en su momento hicimos una terapia celular gracias a un médico que casi que le regaló el tratamiento, porque la realidad es esa, y entonces vi maravillas. En ese momento mi hermana estaba trabajando con este médico. Tiempo atrás también ya había estado en contacto de lo que una terapia celular podía hacer por un paciente. Hace muchos años, yo estaba todavía, creo que en la escuela de medicina, vámonos para el 2015, 2016 más o menos, y entonces en Costa Rica había un médico haciendo terapias celulares, un médico pionero en esta área, y mi hermana trabajaba curiosamente para él. Entonces, creo que mi hermana inició a trabajar con él en el año 2018. Y bueno, justamente más o menos casi en esa época, mis abuelos se sometieron a terapia celular. Mi abuela padecía una enfermedad autoinmune del hígado, una hepatitis autoinmune específicamente. Y mi abuelo ya es diabético, pero en esa época era un diabético muy descompensado. Pablo, y te quiero interrumpir un segundo, porque como estamos educando a la población, me surge la duda, si nos podrías explicar un poquito más de qué, en simples palabras, qué es la terapia celular, para después seguir con, queremos saber qué pasó con tus abuelos, qué efectos positivos hubo, pero queremos entender qué es la terapia celular. Claro. En palabras. Bueno, y dentro de las terapias celulares, por ejemplo, iniciamos con el plasma rico en plaquetas, lisado de plaquetas, terapias de células madre que pueden ser derivadas de la médula ósea, el tejido adiposo, el cordón umbilical, la gelatina de Wharton, la sangre del cordón. Bueno, hay múltiples tejidos que podemos utilizar para extraer células madre. Y actualmente los exosomas, que están siendo muy utilizados tanto en el campo de la estética como en la medicina de investigación. Claro. Entonces, bueno, mis abuelos se sometieron a un trasplante de células madre de origen autólogo. ¿Por qué llamo trasplante? Porque realmente es una extracción donde hay un preparado de estas células, se acondicionan y se reincorporan al cuerpo. Entonces realmente ellos se sometieron a ese tratamiento, en donde obtuvimos una respuesta clínica muy buena, realmente increíble. Para su época era algo, no voy a decir que nuevo, porque no era nuevo, pero para Costa Rica era muy nuevo. Entonces ver estos resultados, sobre todo para nosotros, mi abuelo siendo médico, yo médico, mi papá médico, nos quedamos boquiabiertos. Y yo dije, pucha, esto es muy poderoso y esto puede cambiar la vida de las personas en el futuro, ¿verdad? Porque si estamos aquí ahorita, ¿qué va a pasar dentro de unos 10 años? Claro. Entonces, realmente eso es lo que ha ido pasando durante todo este tiempo. Entonces, haber estado en contacto en eso y haber visto los resultados, yo quería incorporar algo parecido. Ajá. Pero siendo franco, yo vengo de una familia de cirujanos y yo tenía el chip de querer ser cirujano, porque lo que lograba hacer mi papá y mi abuelo por las personas, yo lo quería hacer también. Ese impacto que uno tiene y ¿cómo se llama? Devolverle a las personas la oportunidad de vivir. Yo quería eso. Quería vivir eso y yo dije, pucha, yo quiero eso. La realidad es lo que yo quiero hacer. Pero el camino me llevó por otro lado. Y ese camino me llevó a ver estas vulnerabilidades y un punto de vista que tal vez, no sé, yo soy muy creyente y yo dije, esto es Dios diciéndome que esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces no ignoré ese camino. Al principio me costó mucho porque todavía tenía el chip de querer ser cirujano y todo. Y realmente lo intenté en su momento y luego dije, si esto se vuelve difícil es porque el camino no es el que tengo que tomar. Nadie nada contra marea porque sabe que se cansa y se ahoga. Entonces la realidad es que el ahogo viene de la frustración de no lograr algo que usted cree que tiene que hacer. Sí. Y entonces cuando me dejé llevar en el camino, empecé a incorporar estas terapias, pero con una capacitación previa. Ok, entonces después de toda esta historia maravillosa, este inicio, este viaje que has tenido, esta motivación y de ser doctor, que viene de la familia, pero queremos saber un poco más allá.
¿Quién es Pablo Cibaja? ¿Por qué decidió, ya sabemos por qué decidió estudiar medicina, un tema de vocación y también familiar, pero queremos saber qué te llevó, cuál es tu propósito y por qué te llevó a ir más allá y hacer un cambio distinto, tal vez a lo que era lo común en ese momento de seguir un poco la tradición familiar? Esa parte fue la más dura realmente, porque era un tercer Pablo Cibaja y durante toda la carrera siempre me asociaban a mi abuelo, a mi papá, y eso era muy duro porque siempre la gente ya tenía como, esperaban algo de uno. Entonces realmente a mí el que me ayudó mucho como a enfocarme en lo mío fue mi papá. Él decía, forme su propio camino. Y la realidad es que eso fue lo que hice. Formé mi propio camino donde soy un tercer Pablo Cibaja, pero con una historia distinta a mi abuelo y a mi papá. Similar, porque te voy a contar que mi abuelo y mi papá ayudaron mucho a la comunidad y hicieron mucho. Entonces yo dije, ese camino como que se adopta, se sigue. Y bueno, la realidad es que todo esto inició por una vocación a la docencia. Me encanta enseñar, me encanta educar a mis pacientes, enseñarles incluso términos que no conocían y ¿sabes? Se van impresionados muchas veces y les digo, eso es por si alguien le pregunta a usted, se va a saber más que el médico incluso. Entonces, me encanta la docencia, me encanta enseñar. Pero mi destino, lo que yo siento que es mi misión, es poder ir más allá de la innovación e incluso tener una visión distinta a lo que la gente enseña. Porque la realidad es que uno enseña lo que uno cree que ya los demás pueden hacer. Es la realidad, porque es algo que usted puede aprender solo. Eso es lo que uno enseña, por miedo a que le roben las ideas, por miedo a que usted quiere ser, no sé, egoísta con lo que usted ha aprendido. Y la realidad es que esto nace para compartir. Y es ahí donde contar historias o enseñar resultados vienen de años de preparación, años de que uno hace la prueba y error. Sí. Y te voy a decir que en algunas ocasiones me he llevado golpes muy fuertes de humildad, donde uno dice, hay un límite para todo. Y es donde usted dice, mira, yo pensé que podía ayudar a esta persona. Y Dios a veces te dice, no, no es así. Y usted no es el dueño absoluto de la verdad. Y esto es la realidad. Y esa frustración, sobrellevarla, es muy complicada. Pero cuando usted aprende a eso y te deja soltar, la respuesta viene como arte de magia. Y es donde existe la humildad de que uno no es el que trata al paciente. Uno simplemente le da la herramienta a que lo divino sea el que tome el control. O sea, el cuerpo es capaz de curarse solo. Es tan perfecto, la ingeniería del cuerpo humano es tan completa y tan perfecta que comprenderla, vea usted cuántas especialidades existen para comprender un órgano. Sí. Entonces, la realidad es que la perfección es divina y viene de Dios, y es la realidad, así es como tiene que ser. Y yo he comprendido eso, y entonces por eso el camino que elegí fue darle oportunidad al cuerpo de que se cure solo. Eso es lo que yo hago. Y mi objetivo es que la persona lo vea. Entonces, doctor, qué bueno que me fue bien. Y bueno, realmente uno no sabe cómo le va a ir a cada paciente, todo el mundo es distinto. Pero lo que sí te puedo decir es que si uno pone el esfuerzo y tiene la fe y entra positivo a un tratamiento, te va a ir bien. Si usted le pregunta a un oncólogo quiénes son los pacientes que más mueren durante la quimioterapia, son los que entran negativamente y los que dicen me voy a morir, no me va a ir bien, está pensando en todos los efectos secundarios de la quimioterapia, son los que mueren más rápido. Y los que entran muy positivamente, que incluso hasta empiezan a pegar a las personas alrededor de su positivismo, que habrá algunos que más bien dicen, no, es que no sé, muy, muy alegre para mí, son los que llevan bien la enfermedad. Ve usted cómo las emociones controlan una enfermedad también. Sí, totalmente. Si usted pasa muy triste, entras en depresión, y la depresión inicia un proceso metabólico en el cuerpo de autodestrucción. Entonces, hay destrucción o autodestrucción programada de las células, como la apoptosis. Iniciamos también un sistema de fagocitosis donde lo que no sirve no estorbe, lo eliminamos y creamos nueva celularidad, nuevas células jóvenes para que hagan la función. Pero cuando el cuerpo entra en un estado emocional donde está deprimido, no duerme, no come bien, adicto al azúcar, adicto a las pantallas,
Ve a los niños hoy en día. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es como decir al cuerpo, autodestrúyase. Y no importa si son células sanas, no me importa, Sí, claro. destrúyalo. Y entonces iniciamos un proceso degradativo o degenerativo. Y es ahí donde la medicina regenerativa ingresa. Y viene y pone un stop y le dice a usted que está haciendo. Wow. Su cuerpo necesita esto, esto y esto. Y lo hacemos y el cambio es radical. Es tan rápido que en una semana podemos empezar a ver cambios. Wow, qué increíble. Entonces cuéntanos un poco más de este caso tuyo, personal, que lo vas a usar como caso clínico en este congreso al que vas a ir en Miami. Ya nos cuentas que, bueno, vas a congresos en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí. Miami, Brasil, México, Argentina. México también. Ajá. Estados Unidos ahora. Tiendo a ir mucho a estos lugares muy repetitivamente. Y en general se habla ahí de medicina regenerativa y anti-aging también, ¿o? Sí. Hoy en día el anti-aging y longevidad son dos puntos para partir. El anti-aging es lo que nosotros logramos ver físicamente, por ejemplo, todo lo que hacen los estéticos que cambian la textura de la piel, las arrugas, el glow de la persona. Eso es anti-aging. Lo que logramos apreciar a simple vista. Longevidad es lo que no vemos. La longevidad no es vivir más años. Hay que ser muy claros en eso. No es vivir más años, sino es cómo va a ser mi envejecimiento. ¿Qué tan activo voy a ser yo a mis 80 años? Mi abuelo hoy en día tiene 89 años y es muy activo y pasó por una enfermedad cardíaca muy grave, donde requirió un reemplazo de válvula. Y te digo francamente, y eso pasó hace 5 meses, y te digo que logró salir adelante. Y le hice tratamiento celular a él y me fue muy, muy bien. Pero bueno, eso es punto y aparte. Cuéntame, estoy súper curiosa, y no sé, yo sé que voy a ser solo yo, sino todos los que están viendo este video, de que te usaste como caso clínico en este caso. O sea, tu cuerpo te dio esta alerta. Claro, esto es como hay un término que se usa mucho en Chile, no sé si se usa acá, pero es casa de herrero, cuchillo de palo. Completamente. Entonces, el doctor aquí ayudando a los pacientes, pero él no, en este caso no escuchó su cuerpo, no escuchó su mente, pero llegó este warning, esta alerta que finalmente el cuerpo te llamó a frenar un poco, a parar. Entonces, cuéntanos cuándo partió esto, qué estás haciendo y bueno, ya sabremos después en mayo, cuando ya tengas los resultados, que vas a presentar en este congreso, te vas a presentar a ti, pero cuéntanos un poquito más. Claro. Bueno, hace más de un año yo vengo notando que vengo muy mal en tema, digamos, por ejemplo, de insomnio. Cuando una persona no duerme, envejece, altera y demás. Lo siguiente, empecé a ver brotes en mi piel, donde ya yo decía, mira, esto es estrés. Empecé a ver aumento de peso, muy grande aumento de peso. Empecé a notar irritabilidad, mucha irritabilidad, enojado todo el tiempo, con pequeñas cosas explotaba. Y empecé a tener problemas con manejo, digamos, amistades y demás. Entonces, bueno, esto me empezó como a alarmar. Ya yo sabía, pero lo ignoraba. Es la realidad, lo ignoré. Ignoré todos los red flags, todo eso lo ignoré. Bueno, entonces, justamente hace mes y medio me hago las pruebas hormonales y me hago todo mi chequeo metabólico en mi laboratorio. Yo me hice un laboratorio para poder tener más cercano, digamos, un control con mis pacientes y tenerles a ellos un precio muy asequible para que logren llevar las cosas. Disculpa que te interrumpa ahí. ¿Cómo se llama el laboratorio para que las personas que quieran venir a tratarse contigo y también... Sí, el laboratorio le pusimos el nombre de Renew Lab. Renew Lab, ok. Después, igual en la descripción vamos a dejar toda la información, tanto de aquí del centro como del laboratorio. Claro que sí. Súper. Entonces, bueno, yo veo esto, inicio un tratamiento hormonal. Para que te hagas una idea, tenía mi testosterona por debajo de 400, la tenía como en 320 nanogramos y actualmente la tengo en más de 900. ¿Qué empezó a pasar? Una de ellas, empecé a quemar más masa grasa, empecé a subir masa muscular, bastante masa muscular. Esto lo hice con una bioimpedancia. Empecé a notar el sueño, la irritabilidad se me fue. Me controlé el estrógeno también, que lo tenía elevado. Entonces empecé a notar cambios físicos e incluso mentales muy rápidamente. Luego yo sé mucho nutrición y tengo un nutricionista que viene de vez en cuando acá
pero a veces cuando tienes todo a la mano, como que no se te hace compromiso, Sí, claro. como no te está costando, no lo llevas a cabo. Entonces decido ir, investigo nutricionistas, e indago y doy con uno que me gusta mucho la información que da y no sé, la forma en que maneja el conocimiento. Entonces yo dije, esta persona sabe lo que está haciendo. Y le digo a mi asistente, sáqueme cita por favor con este nutricionista lo más rápido posible, pero que sea él. Y entonces voy donde el doctor, me siento con él y empiezo a explicar y me dice, mira, ¿y cómo hiciste vos todo esto? ¿Quién te ve todo eso? Digo yo, doctor. Y se queda todo impresionado y me dice, mira, no, yo esa parte entonces no te la voy a ver porque yo tengo una preparación en eso, pero veo que estás muy bien. Y yo, sí, doctor, muy bien, ahora internamente, pero externamente me siento muy mal. ¿Quieres sentirse mal? Ponerte una camisa que normalmente te quedaba y no te cierra. Claro. Un pantalón que no te cierra. Y lo primero que vas a notar cuando quitas azúcares y quitas grasas saturadas y quitas cosas que te irritan. Y ultraprocesado. Ultraprocesado, totalmente. Quitas esas cosas de tu dieta una semana. Y lo primero que vas a empezar a notar en anillos, por ejemplo, te quedan, ya no están, que no te pasan porque había mucha hematización, mucha inflamación. El reloj no tienes que subirle puntos ni nada. Todo. ¿Cómo retienes tanto? Exacto. Y también el sueño influye mucho. El sueño, totalmente. Entonces empecé a dormir ahora 9 horas. Perfecto. ¿Y todos los días estás tratando de dormir como un esquema? Tengo un esquema muy programado ahora. Ahora, digamos, por ejemplo, sí, uno tiende a usar cuando llega a la casa en la televisión y demás, si no usamos bloqueadores de luz azul y demás. Bueno, no usamos, no generalicemos, yo no usaba. Y lo recomiendo y le digo a mis pacientes, hagan esto, hagan aquello, pero yo, Pablo Cibaja, no lo hacía. Y yo dije, ¿qué ejemplo voy a poner yo? Es como ir al cardiólogo y que te diga, no fumes si está fumando afuera. Claro. O el nutricionista que te dice, no comas donas y se come una dona en el snack. Totalmente. Es exactamente eso. Y como decís, casa de herrero, cuchillo de palo. Mi papá es diabético también. Y entonces mi papá empezó a tener mucha masa muscular y lo agarré también como un proyecto. Y dije, papá, mira, tienes que cuidarte, bla. Le digo todo lo que tenemos que hacer. Impresionado, hoy en día pasa con su freestyle para estarse midiendo la glucosa. Incluso se come algo y ve que tanto le sube la glucosa. Muy consciente de algo. Él no quiere ser una persona que ha trabajado toda su vida y el día de mañana no va a poder disfrutar todo su trabajo. Súper bien. ¿Por qué? Porque le encanta pasear. Le encantan los caballos, le encantan muchas cosas que como adulto mayor posiblemente le va a tocar ir a hacerlo en silla de ruedas si hubiera seguido ese destino, ese camino que estaba llevando. Entonces ver todos esos cambios llevan a que esto funciona. Y no solamente que funciona, tiene evidencia, lo logras ver, lo ves en papel. Y no importa si fuiste en este laboratorio mío o te fuiste a otro o fuiste a tal doctor, los hallazgos no mienten, los papeles no mienten, ahí está. Un antes y un después. Y no son solo los papeles, es cómo tú te sientes. También. Es cómo te empezaste a sentir. Pero obviamente hay un tema que es un pool de exámenes que nos dan los resultados, pero es lo mismo que tú estás contando ahora. Es cómo te sientes, cómo te ves. Y el cambio es desde la mente. O sea, tú hiciste un mindset. Un mindset. Tú hiciste un cambio mental para poder... sí, porque si no tienes el compromiso contigo mismo, ¿con quién lo vas a tener? Es totalmente así. Ahora, mi mindset era... primero los resultados que yo ofrezco y después los propios. Y así no cabe de ser. Primero estás tú y luego los demás. Y así es la vida. Porque también el paciente si ve y logra ver algo que le gusta, uy, doctor, yo quiero estar como usted. A ninguno me ha dicho eso. Doctor, yo quiero estar como usted. Ninguno me ha dicho eso. Ahora vamos a ver en unos 6 meses qué va a pasar, ¿verdad? Esperemos que la gente vea ese proyecto personal y diga, doctor, ¿qué hizo usted? Lo veo totalmente diferente. Porque la ventaja que yo tengo con mis pacientes es que los veo muy seguido y no dejan de venir. Algo que me genera a mí el éxito no es el que le estreché la mano al paciente y me despedí de él y nunca más lo volví a ver. El éxito se define cuando esa persona sigue viniendo donde vos. Claro. Eso es el éxito. No fue haberle sacado dinero de la billetera y que le cobré el tratamiento más caro y yo soy el que tengo un tratamiento más caro. No, eso no es. Es el haber tenido un resultado que luego ese paciente está afuera y te dice, doctor, aquí tengo 3 más. Y me traen 4, 3. Así funciona mi consulta. Y eso es lo que yo defino como el éxito. Total. Bueno, nuevamente agradecerte por este tiempo y me gustaría que nos dejes
a todas las personas que estamos hoy día aprendiendo de ti, un mensaje desde tu perspectiva, desde lo que tú viviste, desde tu experiencia con todos estos pacientes. Hablamos mucho del mindset, ¿verdad? Y que desde ahí viene el cambio. El mindset, o para los que no entienden la palabra mindset, el cambio de mentalidad. Esto que es muy importante. Entonces, ¿qué mensaje les puedes dejar a todas estas personas que están hoy día viendo y educándose, ¿no? Un poco más. Bueno, un ejemplo que le pongo a todos mis pacientes: a veces cuidamos más lo material que lo nuestro, que nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos un carro y el carro te dice cambia las pastillas, toca cambio de aceite, te tira alarmas. Claro. ¿Y qué haces? Apenas se salen las alarmas, vas inmediatamente al taller y buscas el servicio, ¿verdad? Sí. El cuerpo hace eso mismo. El cuerpo te empieza a llamar con señales un poquito al inicio light, llamémosles señales leves o débiles, tales como ya no duermo igual, ya no tolero igual el día, no siento que me rinde igual, siento que me quedo dormido a mitad del día. Cuando como, doctor, me da muchos sueños. Es que la marea alcalina, ese es el término de todo el mundo, la marea alcalina, ¿no? Es una resistencia a la insulina. El cuerpo te está diciendo, te está comunicando. Lo que pasa es que no existe un código que metes y te dice exactamente qué es lo que está fallando. No, el cuerpo es muy abstracto, es muy difícil de entender, pero siempre te llama y te dice algo está mal. Claro. La gente tiene la alarma más encendida, es el siguiente: no estoy haciendo ningún esfuerzo, pero estoy perdiendo peso. Se traduce a cáncer. Aquí en la China, en cualquier lado, cáncer. Y ahí es donde van y corren y se hacen exámenes, o a veces no, a veces lo ignoran porque tienen miedo a la verdad. Claro. Y no hay que tener miedo a la verdad, nunca. Al contrario, busque rápidamente cómo resolver el problema. No espere a que la bola de nieve se haga tan grande que cuando te das media vuelta para tratar de frenarla ya es muy grande para detenerla. Te va a llevar. Sí, claro. Y te lleva en esa tormenta de inflamación, en esa tormenta de enfermedad, en esa tormenta de proceso que nunca cambiaste. Y tal vez la pregunta que viene puede ser: doctor, ¿y cuándo es un buen momento para empezar? Desde que cumplimos 25 años, iniciamos un proceso de envejecimiento. A los 30 años empezamos a tener ya cambios metabólicos importantes, y a los 35 años define cómo hacer parte de nuestro envejecimiento. Pero ¿qué pasa si yo tengo entonces 55, 60 años, doctor? Es que toda mi vida yo me he encargado de trabajar y trabajar y nunca he tenido tiempo para verme yo. Claro. ¿Estoy desatiempo? No. Nunca es un desatiempo. Ahora, ¿pudo haber sido mejor? Totalmente. ¿Va a ser un trabajo más difícil? Sí, porque metabólicamente el cuerpo no responde igual. Claro. Las reservas metabólicas son distintas, el comportamiento hormonal es distinto. ¿Por qué? Porque estamos en un estado donde las células cumplen una función más baja, por lo que no secretan igual las sustancias, no regulan igual. Ahora, durante todo un tiempo, toda la inflamación, las células van trabajando, la van cambiando, hacen respuestas de defensa, pero esas células entran en estado de senescencia, entran en un estado donde no cumplen la función que están determinadas a hacer. Y el cuerpo tiene dos formas: una es fagocitarlas, quite porque no sirve, o las deja ahí. Y cuando un cuerpo trabaja mal, las empieza a acumular y las deja ahí. Y esas células liberan sustancias químicas que liberan inflamación. Y están ahí, se llaman células zombie. No hacen nada, pero están. Claro. Y lo que hacen es daño. Entonces, cambiar ese estado de senescente del cuerpo es un estado que nosotros llamamos de senolisis. La destruimos y hacemos que el cuerpo haga la función que tiene que hacer. Todo eso entra en un estado que se llama disfunción mitocondrial. Eso lo podemos cambiar. Entonces, mi consejo para las personas es muy claro y es: escuche su cuerpo. No importa la edad que tenga, escuche su cuerpo. Tengo gente de 80 años, de 95 años que vienen aquí en silla de ruedas, y la familia que me la trae: doctor, es que ella caminaba hace un año y ya un año en silla de ruedas y no se levanta, y le hacen fisioterapia, la llevan a moverla. No, doctor, es que no quiere porque está deprimida. Claro. Y nosotros le damos potencia al cuerpo para que se levante. Y una vez que se levante el cuerpo, si se vuelve a sentar, no se vuelve a levantar. Hay que moverlo. Claro. Vaya y llévela a piscina, llévela a hacer fisioterapia, llévela a hacer ejercicios.
Si el cuerpo se mueve, vive. Si el cuerpo se detiene, muere. Eso pasa con las células también. Si dejan de moverse, empiezan a morir. Sí, Así muy fácil. totalmente. Entonces mi consejo es ese. Escuche su cuerpo. Escuchar el cuerpo es lo más importante. Muchas, muchas gracias. Hombres a vos.